cómo funciona la mayoría de los cuentos de hadas. Hemos escuchado la misma historia una y otra vez, la misma estructura, pero en diferentes versiones. Tenemos un personaje marginal, que es maltratado y menospreciado por todo el mundo. Las personas son crueles, la vida es un asco, y un día repentinamente su suerte cambia. Un milagro lo libera de sus cadenas, se convierte en un rey poderoso o algo por el estilo, y todos viven felices para siempre. La espada en la piedra, Harry Potter, Cenicienta, todas son historias dentro del terreno de la fantasía. Pero en la vida real las cosas no siempre son así de sencillas. De hecho, a veces pueden funcionar totalmente a la inversa. Y tal es el caso de nuestra siguiente historia, a la cual hemos decidido titular Luis XVII y el misterio del delfín perdido. Nuestro técnico en audio pensó que era una buena idea meter ese sonido cada que alguien diga la palabra delfín. Personalmente pienso que no hay nada de gracioso en la siguiente historia. No hablo de este delfín, sino de este. ¡Basta! Delfín era el título que se le daba al heredero al trono de la monarquía francesa. Generalmente era el primogénito del rey. Y, en el reinado de Luis XVI, fue en él, Luis Carlos de Francia, en quien recayó dicho cargo. Ser delfín generalmente significaba tener todo resuelto, el poder heredado, y una vida de lujos y comodidades. Su única preocupación era cuidarse de no ser asesinados por otros miembros de la realeza siguientes a ocupar el trono. Pero fuera de eso, lujos y comodidades. Sin embargo, en este caso en particular, solo significó una terrible maldición. Y es que Luis Carlos tuvo la mala suerte de ser el sucesor al trono durante los años de la Revolución Francesa. Y eso no es bueno. No nació siendo el delfín. De hecho, la llegada de un heredero durante el reinado de Luis XVI tardó mucho más de lo esperado. 8 años tuvieron que pasar antes de que el rey consumara su matrimonio con la princesa austríaca María Antonieta de Habsburgo. Y cuando por fin la reina dio a luz, una niña. Marie-Thérèse Charlotte. Una bebé hermosa, es cierto. Pero, para que el rey y la corte estuvieran satisfechos, se necesitaba un varón. Y este no tardó en aparecer. 3 años después, en 1781, nació un niño enfermizo llamado Louis-Joseph Javier François. Luis Carlos fue el hermano menor, el último en llegar a la familia. Llegó al mundo en un lunes de Pascua, el 27 de marzo de 1785, un día lluvioso en Versalles, y resulta apropiado que un cielo gris y nublado marque el inicio de su corta vida. El clima, sin embargo, no impidió que los oráculos le tuvieran buenos augurios. Dijeron que los astros le favorecerían y le deparaban un futuro próspero y duradero. Oh, pero estaban totalmente equivocados. Agatha de Rimbaud fue nombrada Berceau des Enfants, que es un título elegante para referirse a la niñera, nana o encargada del pequeño. Durante 7 años estuvo al pendiente de Luis. Incluso ha llegado a decirse que fue una figura maternal más grande e importante que la misma María Antonieta. Sea como sea, Agatha y Luis Carlos fueron separados durante la Revolución Francesa, y ella vivió los siguientes años de su vida esperanzada en volver a ver al niño. No es que sea muy importante dentro de la historia realmente. De hecho, no sé por qué lo incluí. Pero en fin. Desde su nacimiento fue nombrado duque de Normandía, y sus primeros años transcurrieron como se supone debe ser la infancia de un príncipe. Tenía un jardín dentro de Versalles, en el que supuestamente criaba conejos y cultivaba flores. Su casa era el palacio más magnífico de toda Europa. En pocas palabras, vivía dentro de un cuento de hadas. Pero su suerte fácil vino, y así de fácil se fue. Primero, su hermano mayor Luis José murió el 4 de junio de 1789. Su salud nunca fue buena, y la tuberculosis terminó por vencerlo, después de deformar sus huesos durante años. Y por si esto fuera poco para la familia, pocos meses después... La Revolución Francesa. Hablando de un mal año para el rey. Oh. Ahora, no quiero meterme a hablar acerca de la Revolución Francesa. Todos sabemos más o menos lo que pasó. Pero, para los que no, trataremos de resumirla en 5 frases breves. Pueblo francés no tiene que comer. Rey de Francia tiene grandes banquetes. Pueblo se rebela contra el rey. Pueblo corta cabezas, muchas cabezas. Se crea la Declaración de los Derechos del Hombre. Perfecto. Esa es más o menos la versión del sistema educativo mexicano. En fin,
El 5 de octubre de 1789, una multitud de parisinos enfurecidos marcharon hasta Versalles, liderados por pescadoras y mercaderas que querían destripar a María Antonieta como si fuera un salmón. Sin embargo, la familia real se refugió en una sección del palacio. Los ánimos se calmaron un poco y al final nadie resultó herido, excepto por algunos miembros de la corte y guardias que fueron decapitados y sus cabezas puestas en estacas. Oh, sí, tenían problemas. Fueron mudados al Palacio de las Tullerías, casi en el centro de la ciudad, que seguía siendo un castillo grande y todo, pero después de vivir en Versalles, a la familia real le debió haber parecido una posilga. ¿Ven? Por eso el pueblo odiaba a estas personas. En Tullerías pasó un año, y medio año más. Papá estaba atareado tratando de no perder los derechos de la corona, y mamá estaba ocupada haciendo un plan de escape, el cual resultó en uno de los peores y más fallidos intentos de fuga de la historia. El 21 de junio de 1791, la familia real huyó con destino a Austria, en un carruaje del tamaño de un yate. Increíblemente casi lograron llegar a la frontera, pero en el poblado de Bajen, la casa rodante comenzó a levantar sospechas entre los pueblerinos. Fueron detenidos y devueltos a París. El intento de escape solo hizo que perdieran la poca popularidad que aún conservaban dentro de su población. En los meses siguientes, el Palacio de Tullerías fue atacada no una, sino 2 veces por una multitud. Así que supongo que para entonces Luis Carlos ya se habría familiarizado con las turbas iracundas. En el primer ataque, se dice que de manera valerosa, tanto el rey como la reina se impusieron frente a la multitud, protegiendo a sus hijos, y calmaron los ánimos, pronunciando palabras que conmovieron sus corazones, y los hicieron cambiar de opinión. La segunda vez tuvieron que correr por sus vidas. Para impedir futuros intentos de escape y para evitar que el pueblo los linchara, la familia real fue reinstalada nuevamente, esta vez a las afueras de París. El 13 de agosto de 1792 hicieron su arribo a la prisión del Temple. ¡Wow! Eso fue dramático. ¿Pero puede ser más dramático? Nah, me gustó más la primera. Perfecto. La prisión del Temple, de hecho, no fue concebida como una prisión. 500 años antes había sido construida como un castillo de los caballeros templarios, de ahí el nombre, y durante los siglos XII y XIII la edificación fue usada para resguardar los tesoros de los caballeros y del rey mismo. En el siglo XIV el castillo fue abandonado, y desde entonces empezó a utilizarse como prisión. Para 1792 no era más que un frío, polvoso y lúgubre cubo fortificado. Y mientras en el pasado su función fue guardar los tesoros del rey, ahora irónicamente guardaba a la familia real misma, todos juntos en una sección del castillo. El rey Luis XVI, ahora llamado ciudadano Luis Capeto, la ex reina María Antonieta de Habsburgo, la hermana del rey Madame Elizabeth, la hija mayor María Teresa, también llamada Madame Royal, y el pequeño Luis Carlos. Ahora, podríamos ver el lado positivo y decir que al menos fueron encerrados juntos. Y sí, por un tiempo pudieron pasar sus días en compañía. Después de todo, solo se tenían unos a otros. Así, para ignorar el terror que había en el ambiente, las mujeres se distraían con labores manuales como la costura o lectura. Y el rey, que al parecer todavía tenía la necesidad de mandar a pintarse retratos, ocupaba su tiempo enseñando a leer a Luis Carlos. Al parecer, esa era la mayor prioridad del delfín: aprender a leer. La muerte de su hermano y el estallido de la revolución habían postergado sus lecciones, y aunque a sus 7 años ya sabía escribir su nombre y entendía varias palabras, aún le faltaba perfeccionar su lectura y escritura. Pero había algo siniestro en el aire. Algo que se hizo presente desde el momento en que la familia puso un pie en el Temple. Una sexta presencia que se instaló con ellos en aquella pequeña ala del castillo, y que los seguiría de cerca y los iría tomando poco a poco, uno por uno. Solo uno se salvaría de caer en sus garras, pero quizá más traumatizada que felizmente. El primero en irse, papá. Luis XVI fue juzgado rápidamente por la Convención Nacional, declarado culpable de traición y condenado a morir en la guillotina el 21 de enero de 1793. Así que, no más lecciones de lectura para el pequeño Luis.
Le siguieron su esposa María Antonieta y su hermana, Madame Elizabeth. Pero no nos adelantemos, hay todavía muchas cosas escabrosas en el Inter. Es de suponerse que para entonces se habría perdido toda la esperanza. Habían matado al rey y sabían que no se detendrían hasta despedazar a la familia por completo. Pero lo que no sabían es que se tomarían el tiempo de hacerlo muy lentamente. 3 de julio de 1793. Todo empezó a tempranas horas de la mañana. Varios hombres enviados por la Convención Nacional entraron en la celda donde dormía la familia. Hubo forcejeos. Los comisarios, junto con los guardias armados, llegaron de manera violenta y escandalosa para arrebatar al niño de su madre. María Antonieta batalló durante casi 1 hora y media. Fue hasta que los comisarios ordenaron a los guardias apuntar sus armas a Marie Thérèse, que María Antonieta dejó de luchar y de rodillas le suplicó que no la separaran de su hijo. Pero fue inútil. A partir de ese momento, el niño fue encerrado en una celda aparte, fría y oscura, en lo alto de una de las torres. Antoine Simon, un zapatero miembro del Club de los Cordeleros en París, y su esposa, ambos fervientes revolucionarios, fueron designados para encargarse de su cuidado y para educarlo al más puro estilo republicano. La idea era borrar de su memoria cualquier vestigio de su rango y estirpe. De esta manera, sus nuevos tutores le enseñaron canciones revolucionarias como la Marsellesa y lo obligaban a usar un gorro frigio o gorro revolucionario adornado con la cocada tricolor. También se dice que lo obligaban a beber vino hasta que no pudiese mantenerse en pie. Es muy poco lo que se sabe realmente acerca de Simón el Zapatero y de su esposa. Y por lo tanto, al llegar a esta parte de la historia, las versiones varían. Algunas versiones señalan a Simón y su esposa como personajes benévolos que trataron de hacer el encierro de Luis algo más llevadero, y otras los pintan como personas siniestras y crueles, que lo maltrataban a todas horas, lo privaban del sueño, lo emborrachaban hasta que no pudiera más e incluso abusaban sexualmente de él. Es posible que las versiones tiendan a exagerar. Si me preguntan a mí, pudieron haber existido esos dos Simones, el bueno y el malo. De tal forma que cuando estaba de buenas, Simón podía ser amable con el niño y darle un buen trato. Pero si Simón estaba de malas, como sea, independientemente de si había un Simón bueno o un Simón malo, no hay duda en que desde el momento en el que fue trasladado a la torre, la vida de Luis se convirtió en un infierno. A los pocos meses de encerrado, fue a visitarlo a este sujeto, Jacques René Hebert, político, revolucionario y periodista francés. Y también un hijo de puta de primera. Hebert visitó a Luis, y eso es lo más que se sabe. Lo demás solo podemos conjeturarlo. Tal vez embriagaron al niño, tal vez lo golpearon o tal vez solamente le pidieron que escribiera su nombre sobre una raya. Como sea, Hebert consiguió una declaración firmada por el niño en la que acusaba a su madre y a su tía de abuso sexual, misma que fue utilizada en el juicio contra María Antonieta. Pero todo resultó contraproducente. Nadie creyó que estas acusaciones fueran ciertas, y María Antonieta, indignada, alzó la voz durante su juicio y pidió el apoyo de todas las mujeres en el recinto que fueran madres. La opinión se tornó favorable hacia la reina por unos momentos, pero no fue suficiente. El 16 de octubre de 1793, María Antonieta murió decapitada. Se dice que por esas fechas, René Hebert volvió a visitar al niño en la torre, esta vez para regalarle una pequeña guillotina de juguete. ¿Ven por qué lo de hijo de puta? Lo que resulta más irónico en esta situación es que tras la muerte de su padre, Luis Carlos fue reconocido por varios grupos monárquicos, dentro y fuera de Francia, como el nuevo rey. Potencias europeas como Austria, incluso Estados Unidos, al otro lado del planeta, reconocían al pequeño como Luis XVII, único rey de Francia, si es que alguien alguna vez haya escuchado de un reinado más pobre y miserable. Tenía una oscura celda por palacio. Sus aposentos jamás eran lavados y se llenaron de bichos rápidamente. Los banquetes reales, que le eran pasados por una pequeña abertura, tenían como únicos invitados a las ratas con las que compartía su hogar. Y la única rendija por la que podía asomarse a su reino
Estaba tan alta que no podía alcanzarla. Pasaron meses sin que nadie entrara en aquella celda. Poco a poco, Luis fue olvidando todo vestigio de su vida anterior. Años sin hablar, años sin escuchar palabra. Lentamente olvidó todo lo aprendido. Las únicas 2 palabras que había en aquella celda eran las de la cocada tricolor que le habían obligado a usar, y para ese momento eran solo símbolos raros que no le transmitían ningún significado. 2 crudos inviernos en ese pequeño y oscuro cubo de piedra finalmente doblegaron su salud. Aquella salud que lo había distinguido de su hermano, a fin de cuentas era una maldición que no lo dejaba morir. Finalmente dejó de moverse. Pasó sus últimos días postrado en su cama, incapaz de ponerse en pie, solo. El delfín, Luis XVII para algunos, sucumbió después de 2 años víctima de escrófula o tuberculosis en las glándulas linfáticas. El 28 de junio de 1795, el médico monarquista Philippe Jean Pelletan fue llamado como el encargado de realizar la autopsia. El cuerpo del niño mostraba señales de un deterioro extremo. Estaba cubierto de llagas y sarna. Era increíble lo mucho que había resistido antes de sucumbir. El pequeño cuerpo fue arrojado a una fosa común a las afueras de París, en una caja de madera que contenía simplemente la letra D pintada. D por delfín. El que había sido considerado por algunos como el auténtico rey de Francia, yacía ahora en una tumba solitaria. Sin ningún tipo de ceremonia, el desdichado rey fue enterrado y dejado en el olvido. Ojalá hubiera algo para hacer este momento menos incómodo. Gracias. Verán, hay otra versión de la historia, una para aquellos a los que les gustan los finales felices. Lo cierto es que desde el inicio la muerte de Luis XVII estuvo sujeta a sospechas. Muy pocos vieron el cuerpo en realidad, y de esos pocos, ninguno había conocido al delfín previamente. Y eso hizo que la gente empezara a decir que Luis XVII en realidad sobrevivió. Así que en esta historia, Luis Carlos es rescatado por algún heroico y misterioso personaje. Finalmente, sus días de miseria llegan a su fin. Es sacado del temple y los salvadores anónimos lo ponen en un carruaje que lo llevará afuera de Francia, donde pueda estar a salvo. Y de lo que pasó después, ¿quién sabe? Quizá fue llevado a un puerto y después subido a un barco. Durante los siguientes años navegó y aprendió cosas alrededor de todo el mundo, viendo de todo, desde exóticas islas en Tahití hasta glaciares gigantes en Islandia. Es nuestro final feliz, así que podemos inventar lo que queramos. 23 años viajó por el mundo, visitando los rincones más remotos del planeta y con increíbles aventuras en cada uno de ellos. Y para cuando tenía 33 años estaba listo para instalarse en algún lado y sentar cabeza. Así que el 1 de julio de 1818 llegó a Buenos Aires la goleta francesa La Chiffon, y del navío bajaron un grupo de franceses que venían a instalarse en Río de la Plata. Entre ellos, un joven de ojos azules y cabello rubio ensortijado llamado Pierre Benoit. Pero era Luis XVII. Creo que es obvio. Ingeniero, arquitecto civil y naval, dibujante, pintor, astrónomo, botánico y biólogo, dominaba 5 lenguas distintas, incluyendo griego y latín. Y claro, todas las pueblerinas estaban locas por él. Pierre Benoit se casó con María de las Mercedes Leyes Espinosa y tuvo 2 hijos, Petrona y Pedro. Vivió 34 años en Argentina y desarrolló una intensa vida profesional. De hecho, a menudo se le vincula con la construcción de la ciudad de La Plata. Así que llegó a viejo en Argentina y luego, un día... Después de muchos años, el 21 de agosto de 1852, llegó al puerto de Buenos Aires un barco procedente de Francia. Un hombre misterioso desembarcó y se dirigió al domicilio de Benoit. Dijo ser un médico y solicitó verlo. El dueño de la casa estaba en cama por una dolencia en las piernas. Entonces lo hicieron pasar al dormitorio. Cuando Mercedes, la esposa de Benoit, se dio cuenta de que el visitante y su marido efectivamente se conocían, los dejó a solas. El supuesto médico y Pierre Benoit hablaron durante más o menos 1 hora. Después de un tiempo la familia entró a la habitación, únicamente para descubrir que Benoit había muerto, aparentemente envenenado. Y el doctor simplemente se esfumó.
Aún en la actualidad existe en Argentina una familia de apellido Zapiola, descendientes de Benoit, que insisten en que su antepasado dejó pistas acerca de su descendencia real, similitudes en la letra de Benoit con la del rey Luis XVI y cosas por el estilo, no muy convincentes realmente. Y es que por más bonita que nos resulte la historia de Benoit, es solo uno de los tantos cuentos que circulan en torno a posibles Luises XVII. Quizá lo que la distingue del resto es que, a diferencia de todos los que clamaban ser el delfín a los cuatro vientos, Pierre Benoit fue un hombre que intentó llevar una vida en el anonimato, con un silencio estricto respecto de su pasado, quizá como modo de escapar a la muerte o a la cárcel. Pero aún así, Pierre Benoit es solo uno de los cientos de delfines perdidos de los que se tiene registro en la época, en su mayoría oportunistas que solo querían sacarle dinero a la corte francesa. Yo soy Luis XVII. 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 ¡Ah! Yo soy Luis XVII. Yo soy Luis XVII. Yo ser Luis XVII. Eso último de hecho es cierto. Eleazar Williams, un descendiente de los indios Mohawk de Wisconsin, no solo se hizo pasar por Luis XVII, sino que de hecho logró engañar y sacarles dinero a algunos ingenuos miembros de la nobleza. Pero no se veía así. Solo pensé que así sería más gracioso. De todos los falsos Luises, uno de los más famosos e infames fue este personaje siniestro. Y sí, así se veía. Karl Wilhelm Naundorf, un relojero alemán que clamó ser el príncipe Luis Carlos hasta el día de su muerte. Aun cuando no hablaba muy bien el francés, Naundorf logró convencer a varias personas que habían sido cercanas a la familia real, entre ellas la nana del pequeño Luis, Agatha de Rimbaud. Sabía que por algo la mencioné. De hecho, Naundorf vivió durante mucho tiempo en la casa de Agatha, que era ya una anciana, y se aferró a la idea de que pequeño había vuelto. Incluso, la nana viajó a Praga para intentar convencer a Madame Royal de que Naundorf era su hermano perdido. Ah, sí. ¿Recuerdan a la pequeña María Teresa? La hermana mayor de Luis Carlos, y la única sobreviviente de la familia real en el Temple. Pasó los siguientes años siendo molestada por cartas y audiencias con los falsos delfines, que parecían brotar de la tierra, siendo Naundorf uno de los que más la perturbaban. Al parecer, Naundorf la hostigaba con cartas y cartas en la que le cuestionaba por qué se negaba a reconocerlo como su hermano menor. Después intentó demandarla y entonces la policía terminó por arrestarlo y deportarlo a Inglaterra. Marie-Thérèse, o Madame Royal, pasó sus siguientes años con la esperanza de volver a ver a su hermano, recibiendo impostores al por mayor que solo terminaban por hostigarla. Y vengando la muerte de su familia al más puro estilo oriental. Bueno, eso último en realidad no es cierto, pero solo imaginen. Ellos mataron a su padre. Mataron a su madre. Mataron a su hermano y a su tío. Este verano, la corte francesa se teñirá de rojo y Madame Royal se escribe con R de revancha. Ahora, esa es una película que yo pagaría por ver. En realidad la vida de Madame Royal no fue nada de eso. Posiblemente solo seguir las aburridas rutinas de la corte europea y despertar con pesadillas a mitad de la noche. Al final, nunca supo si su hermano sobrevivió o si murió realmente en el Temple. Y nosotros tampoco lo sabríamos, hasta ahora. Y es que, como siempre, la ciencia nos dio las respuestas, tras examinar la pieza que yacía en el corazón mismo del misterio, que era un corazón. ¿Recuerdan al doctor Pelletan, el médico encargado de confirmar la muerte del delfín y de realizarle la autopsia? Bueno, mientras nadie lo veía, decidió sacarle el corazón al niño y guardarlo envuelto en un pañuelo. Porque supongo que quería un bizarro souvenir del fin de la monarquía. Posteriormente lo puso en un frasco con alcohol y lo conservó en su biblioteca, como un adorno que le enseñaba a sus invitados favoritos de vez en cuando. Y lo que sucedió con el corazón mismo es otra larga historia. Pasó por un gran número de manos. Primero, un estudiante de Pelletan lo hurtó y después lo devolvió, en su lecho de muerte, a la viuda de Pelletan,
quien en 1828 lo entregó al arzobispo de París. Que no resultó ser el mejor guardián de la reliquia, ya que en 1831 unos ladrones robaron el cofre en el que estaba el corazón y lo tiraron a una alcantarilla. Increíblemente, el hijo de Peletán lo encontró en las cloacas y lo momificó. Y así el corazón fue pasando por muchas manos durante más de siglo y medio. La mayoría de la gente no lo haría, pero nosotros fuimos los únicos que se dieron a la tarea de investigar qué fue de ese corazón durante todos esos años. No fue fácil, pero aquí va. 1833. Es comprado en una subasta en Londres por este hombre, William Lyon Mackenzie, quien posteriormente navega a Canadá y se convierte en el primer gobernador de la historia de Toronto. 1835. Es usado como amuleto de la suerte por Davy Crockett en la batalla del Álamo. 1841. Aparece en uno de los primeros daguerrotipos al lado de Louis Jacques Daguerre. 1843. Es usado como decoración por una compañía de teatro kabuki en un ukiyo de Kioto, en Japón. 1845. Forma parte de las primeras expediciones árticas de John Franklin. 1848. Visto en disturbios callejeros en Berlín durante la Revolución de Marzo en Alemania. 1854. Forma parte de una nueva expedición, esta vez al lado de David Livingstone, navegando por el río Zambezi, por el sur y centro de África. 1879. Es recuperado de entre las pertenencias del famoso bandido australiano Ned Kelly. 1880. Adorado como deidad por una tribu Zulu. 1883. Atracción del primer rodeo de la historia en Pecos, Texas. 1898. Realiza el primer vuelo en un globo autopropulsado al lado del brasileño Santos Dumont, en París. 1900. Da un latido gracias al motor de corriente alterna de Nikola Tesla, en Colorado Springs. 1916. Visto en las trincheras de Bélgica durante la Primera Guerra Mundial. 1919. Pintado por el cubista George Braque. 1921. Es nombrado líder por estos sujetos. 1939. Sin comentarios. Y así. Sí, todo esto fue cierto. En 1975 fue finalmente sepultado en la Catedral de Saint-Rémy junto con sus padres. Pero aún había montones de supuestos descendientes de los Borbones que decían que el corazón era falso. Luego, en el 97, a un historiador francés llamado Philippe Delhomme se le ocurrió que unas pruebas de ADN podrían resolver el misterio de una vez por todas. Así, el misterio del corazón del delfín fue puesto en manos de la ciencia. Y así, un grupo de investigación liderado por los profesores Ernst Brinkmann de la Universidad de Münster, Alemania, y Jean-Jacques Cassiman de la Universidad de Lovania, pudieron acceder a tejido del corazón y a mechones de cabello de María Antonieta y de dos de sus hermanas. ¿A María Teresa de Austria le gustaba coleccionar el cabello de sus hijas? Yo qué sé. Los tejidos fueron analizados y sometidos a pruebas de ADN. Después fueron comparados entre sí. El 19 de abril del año 2000, el mundo entero estaba a la expectativa. Oh, solo algunos europeos ricos, ociosos, con mucho tiempo libre y nada que hacer. El equipo de investigadores dio a conocer sus resultados. La serie o cadena de ADN conocida como mitocondrial, transmitida por la vía femenina, resultó ser la misma en todos los casos. Lo que sea que eso signifique. El punto es que el corazón perteneció a Luis XVII, y esto pone fin a todas las especulaciones de escape y a las historias de los falsos delfines, y uno de los mayores enigmas de la historia francesa, que durante más de 2 siglos dio origen a más de 800 libros, queda al fin resuelto. Luis XVII murió en el Temple. Nunca en la historia hubo otro heredero al trono que tuviera un destino tan trágico a tan temprana edad. Excepto quizá por Alexis Romanov. Pero esa historia ya será en otra ocasión. De cualquier forma, habrá quien pueda decir que los resultados fueron alterados, o que quizá el corazón no perteneció a Luis Carlos. ¿Qué tal si perteneció a su hermano Luis Javier? ¿Qué pasó con Naundorf? ¿Qué pasó con Benoit? Tal vez no era el delfín de Francia, pero en ese caso, ¿por qué era tan renuente a hablar de su pasado? ¿Quién era? ¿Por qué huía de su país? Y también,
¿Quién era ese doctor misterioso que lo visitó en su último día de vida? ¿Lo envenenó realmente? ¿Quién lo envió? ¿A dónde se fue? ¿Cómo pudo desaparecer así como así? Y lo más importante, ¿a quién le importa? Es algo que sucedió hace más de 200 años, sin ninguna trascendencia o relación con nuestras vidas. Ni siquiera es un buen tema de conversación en las reuniones. Y francamente, hay cosas más importantes sucediendo actualmente que un niño muerto en una torre durante la Revolución Francesa. No son más que un montón de datos inútiles, ociosos y sin la más mínima aplicación en nuestras vidas diarias. Pero, después de todo, eso es lo que hace el internet tan divertido, ¿no?